Como dice el título de este video, ¿cuánto paga Corpur con 1453 parcelas? Míralo aquí, y un total de 143 TB. Es importante que lo sepas por si tú decides emprender en este mundo de Chia. Ya he hecho video hablando de otros montos, así que me pareció interesante que tú veas cuánto es lo que paga Corpur con este, vamos a decir, con este dinero. Fíjate que yo tengo 1444 plot y aquí dice 1453. Tengo un problemilla porque parece que hay unos plops que no se están sincronizando de manera adecuada. Yo busqué para ver si habían plops duplicados, si habían plops que estaban dañados, porque esto puede pasar. Y de hecho voy a dejarte un enlace aquí en la descripción de cómo tú puedes ver cuando tú tienes plop duplicado o plops que estén dañados, y esto te pasa de manera desintencional. Esto pasa muchas veces cuando tú estás moviendo los plops de un lado a otro y el PC se frisa o tú lo cancelas sin querer. Muchas veces esto provoca errores y los plops se duplican por error y de manera desintencional. Pues yo tenía una cantidad aproximadamente de unos 2 o 3 teras de plop duplicado y me tomé a la tarea de limpiar y dejar todo perfecto. Ya no tengo ni un solo plop duplicado ni ningún plop con error, pero lamentablemente fíjate, aquí me dice 1453 y aquí 1444 y no sé por qué pasa esto. Pero bien, ¿cuánto gano con una capacidad como esta? Pues fíjate, Corpur dice que aproximadamente por este valor yo estaría ganando 0.3 Chia, 0.03 Chia por día. Ahora mismo tengo un valor de 0.02 generado y esto lo generé con la misma capacidad. Aquí dice 0.03 y aquí no sé por qué hacen esto. Y acá tengo que yo lo tengo 0.1, porque eso de estar pasándome 0.5, no, yo lo aumenté a 0.1. Tú puedes bajarlo a 0.5, pero yo lo tengo así. ¿Cuánto me paga? Fácil, mira, esta es la calculadora de ello. Yo puse aquí 1453 plot, pero dado a que no es esta, son 1444. Vamos a ponerlo. Esta es la calculadora de Corpur para que, qué sé yo, por si tú quieres ver cuánto ganas. Mira, aquí dice que yo ganaría un total de 1.5 Chia y estaría generando 452 dólares a como está el Chia en el mercado, que ronda los 283 dólares por Chia. Y voy a dejarte también este enlace en la descripción por si tú quieres ver cuánto ganas. Y los pagos que yo he recibido, que son estos que están acá. Fíjate, recibí un pago de 0.1 Chia. Lo recibí el día 5 de julio, es decir, antes de ayer, ¿no? Hoy estamos a 7, entonces yo recibí este pago hace 2 días. Hace 2 días, y este pago lo recibí el día 2 de julio, que también fue de 0.1 Chia. Es decir, que cada 3 días, 1, 2, 3, cada 3 días yo voy a estar generando 0.1 Chia. Si están pagando lo que prometen, y si te fijas, lo estoy recibiendo cada 3 días. Este fue el día 5, este fue el día 2. 3, 4, 5, este fue el 29, este fue el 25, pero aquí yo lo tenía con 0.5 y después lo cambié a 0.1 Chia, y esto es por una capacidad de 143 TB. Así que pasé por el canal solo para mostrarte cuánto dinero estoy cobrando en Corpur por 143 TB. Si te gustó el video, regálame una suscripción, te lo voy a agradecer mucho. Dale like y cuéntame tú qué piensas aquí en los comentarios. ¿Está pagando bien Corpur? ¿Vas a crear plots nuevos? Voy a esperar a ver qué pasa antes de ponerme a crear
estos plots, ya que esto es un trabajo muy grande. Imagínense el tú tener que volver a crear 1453 parcelas, sería un tiempo súper brutal. Esta es mi capacidad total que tengo hasta el día de hoy. Ya no me queda más espacio. Tampoco por el momento no voy a invertir más dinero en esto. Voy a esperar a ver qué pasa más adelante. Y estoy generando este balance. Así que no sé, déjame saber en los comentarios si te arriesgaría a crear los nuevos plots para irte con una pool nueva, o prefieres esperar y seguir farmeando en Core Pool y ganando esta diferencia de dinero. Así que déjame saber en los comentarios cuál es tu parecer y cuál es tu punto de vista sobre Core Pool. Este es el Tiempo Tech. Si te gustó el video, suscríbete y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta el próximo video.